El guardabosques de Caaguazú. Capítulo 1. Silbidos en la espesura. Cuando me asignaron al bosque protegido de Caaguazú, lo tomé como una escapatoria. Después de 2 años de trabajo de oficina en la Secretaría del Ambiente, por fin podía volver a donde sentía que pertenecía, al monte. Llegué una tarde calurosa de marzo, cuando la humedad parecía aferrarse a la piel. El sendero era angosto, apenas visible entre raíces, enredaderas y ramas colgantes. Me esperaba una pequeña base de control, una cabaña solitaria, construida con maderas oscuras y techada con tejas musgosas. Ahí conocí al viejo. No me dijo su nombre. Solo asintió cuando llegué. Alto, flaco, con el rostro curtido por el sol y los ojos grises como ceniza. Vestía un poncho raído, y en su cinturón colgaban varias bolsitas de cuero, huesitos atados con hilo rojo y un machete sin funda. Me pareció folclórico, hasta que habló. Si te silban desde el monte, no respondas, me dijo mientras encendía el fuego en el fogón exterior. Y si escuchas risas de niños, cerrá los oídos. No son niños. Me reí. Pensé que era parte del mito. Pombero y demás seres mitológicos, había leído sobre ellos, pero no creía en esas cosas. ¿Y el caray octubre también viene a controlarme? Bromeé. No respondió. Solo escupió al costado del fogón y murmuró algo en guaraní. Algo que no entendí del todo. Pasé el primer día explorando la zona, registrando huellas de animales, sonidos, aves. A la noche, el silencio era absoluto. Solo grillos, viento, y ese extraño crujido que hace el monte cuando parece respirar. Y entonces, silbó. No era un ave. Era un silbido humano, suave, como si se deslizara entre los árboles. Se escuchaba cerca. Luego más lejos. Luego justo detrás de mí. Me levanté, con la linterna temblando en la mano, y miré hacia el bosque. Nada. Ni una figura, ni un paso. Solo el fuego que se iba apagando. Y de repente, lo sentí. Una presencia. Como si el monte me mirara. Esa noche no dormí. Y al amanecer, el viejo me miró y dijo, sin que yo le contara nada. Le respondiste, ¿verdad? Capítulo 2. No silbes, no nombres, no mires. Al amanecer, el viejo me preparó una infusión amarga con hojas que no reconocí. Me la ofreció sin decir palabra. Cuando pregunté qué era, solo dijo. Sirve que el monte no te escupa. No lo entendí, pero la bebí. Tenía gusto a tierra húmeda. Durante el día me interné más en el bosque. El aire era espeso. Los árboles, altísimos, parecían querer cerrarse sobre uno. Era fácil perder la noción del tiempo ahí adentro. A veces, el sonido desaparecía de golpe. Ni un pájaro, ni un insecto. Solo ese silencio cargado, como si algo estuviera escuchando. Fue ahí donde cometí el primer error. Vi un árbol torcido, con marcas talladas a mano, símbolos, cruces, una cara grotesca. Pensando que era algún arte rupestre moderno, saqué mi teléfono para tomar una foto. No le saques fotos. Gritó una voz a lo lejos. Era el viejo. No sé cómo llegó tan rápido hasta ahí. Me arrebató el celular y lo lanzó al suelo. No se fotografía lo que fue marcado por el pombero, dijo con los ojos encendidos. Lo enojas. Y vos ya le respondiste anoche. Me sentí como un niño regañado. Le pregunté por qué esas reglas no estaban escritas. Porque el monte elige a quién mostrarle las reglas y a quién romperlo. Esa noche, otra vez el silbido. Más claro. Más cerca. Me tapé los oídos, como me dijo el viejo. Funcionó, hasta que escuché algo peor, mi nombre. Diego. La voz venía desde la espesura. Era idéntica a la de mi hermana menor. Pero ella está en Asunción. Diego, estoy perdida, vení. Salí corriendo de la cabaña, linterna en mano, sin pensar. Crucé el límite de las marcas talladas. Los árboles parecían moverse, cerrarse sobre mí.
Tropecé con una raíz y caí de cara contra la tierra. Cuando me levanté, estaba oscuro. No era de noche. Era otra oscuridad. Una que no dejaba ver ni a 1 metro. La linterna chisporroteaba. Y al fondo, entre los árboles, vi 2 ojos. No animales. Ojos humanos. Pero estaban demasiado separados. Y entonces se escuchó de nuevo. No silbes, no nombres, no mires. Y una risa aguda, imposible de ubicar. Corrí. Corrí hasta que las piernas me fallaron. Y cuando abrí los ojos, estaba en la cabaña. El viejo me miraba desde su silla, como si nunca se hubiese movido. Ya cruzaste la línea. Ahora tenés que quedarte hasta el final. Capítulo 3. El que silba de día y el que acecha de noche. Desde aquella noche, algo cambió. El viejo me dio un nuevo cuaderno. Esta vez, no era para tomar notas de campo. Era una libreta vieja, cubierta con barro seco y pelo pegado entre las hojas. Dentro, encontré 7 reglas escritas con tinta roja, a mano temblorosa. 1. No respondas si escuchas tu nombre desde el monte. 2. No silbes dentro del bosque, ni siquiera de día. 3. No mires directo a los ojos brillantes, aunque parezcan humanos. 4. Si encontrás una muñeca tallada en madera, no la toques. 5. Nunca recojas un objeto que no sea tuyo. 6. Si soñás con fuego y ramas, no te duermas más esa noche. 7. Si el bombero se sienta junto a tu cama, no hables. No respires. Espera. Le pregunté al viejo si era alguna clase de juego. No me respondió. Solo señaló la puerta. Esa tarde, mientras inspeccionaba la zona, vi algo entre los árboles, una figura baja, encorvada, peluda, que se deslizaba en diagonal como si evitara caminar derecho. Pensé que era un mono, hasta que se giró y me sonrió. Esa sonrisa no era humana. Volví a la cabaña corriendo. Cerré las ventanas. El viejo estaba en el rincón, tallando una cruz en una rama de guayabo. ¿Lo viste?, dijo sin levantar la vista. El que silba de día. Me explicó que no todos los seres del monte aparecen de noche. Algunos, como ese, son guardianes del bombero. Si silbas o lo miras, él te sigue. Se mete en tu sombra. Esa noche soñé con fuego y ramas. Una hoguera ardía en círculo, y al centro, una figura sin rostro susurraba palabras en guaraní. Cuando desperté, tenía los labios llenos de tierra. Y en la esquina del cuarto, había una muñeca de madera, con los ojos vacíos y una sonrisa torcida. No la había traído yo. El viejo la quemó al instante, sin decir nada. Me di cuenta de algo, las reglas no solo eran para evitar lo sobrenatural. Eran parte de un acuerdo antiguo, hecho mucho antes de que yo llegara. Y yo ya había roto 3. Esa noche, desde el bosque, se escuchó algo nuevo. No era un silbido. Era una respiración. Pesada. Cercana. Y algo golpeaba la pared de la cabaña, desde adentro. Capítulo 4. No era un sueño. Esa noche dormí con un machete bajo la almohada. No era por seguridad. Era por miedo. El viejo no volvió a hablar después de quemar la muñeca. Solo se sentó a fumar en silencio, con la mirada perdida en la ventana que daba al monte. El golpe en la pared había cesado, pero dejó un eco en el aire. Como si la madera misma respirara. A las 2:46 de la mañana, me desperté. La puerta del cuarto estaba abierta. Lo juro, la había cerrado con traba. Caminé hasta el umbral, machete en mano, y vi el pasillo oscuro de la cabaña, iluminado solo por la luz tenue de la luna. Y ahí estaba. Una silueta agachada, peluda, con los brazos largos rozando el suelo, avanzaba lentamente hacia mí. No caminaba. Se deslizaba. Como si flotara, rozando apenas el suelo de madera. No hice ruido. No me moví. Recordé la última regla. Si el bombero se sienta junto a tu cama, no hables.
No respires. Espera. Pero no estaba junto a mi cama. Estaba en el pasillo, mirándome. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Silbó. No era un silbido humano. Era un sonido hueco, como el viento entre huesos. Y con cada nota, la cabaña crujía más. Corrí. Entré al cuarto, cerré la puerta, empujé el ropero contra ella. Me acurruqué bajo la cama como un niño. Ahí me di cuenta, la muñeca había vuelto. Estaba bajo la cama conmigo. Pero esta vez tenía un crucifijo colgando del cuello. Y los ojos brillaban. El silbido cesó, y una voz se escuchó justo al lado de mi oreja. Una voz ronca, con acento guaraní. Ya rompiste 4 reglas, caray, ¿cuántas más vas a ignorar? Salí disparado, empapado en sudor, tropezando, hasta que choqué contra el viejo. Él no parecía sorprendido. Ya entró, murmuró. Ahora solo podés seguir una última regla, y rezar que te escuche. No pregunté cuál era. En el fondo, ya lo sabía, no pedir ayuda. En el monte, no sos dueño de tu alma. Solo te la prestan, mientras cumplas las reglas. Y yo ya no sabía cuántas más podía romper. Capítulo 5. La senda de las sombras. El amanecer llegó sin sol. Un manto gris cubría el cielo, como si el monte supiera lo que yo iba a hacer. Si entras hoy, me advirtió el viejo sin levantar la mirada del fuego, no vas a salir igual. El monte no olvida. No respondí. Tenía que hacerlo. Con la mochila al hombro, una linterna, agua y el machete oxidado del guardabosques, crucé la tranquera y me interné en el bosque de Caguazú. Cada paso que daba era como hundirse en una dimensión distinta. El aire se volvió más denso. Más húmedo. El canto de los pájaros se apagó, reemplazado por un silencio pegajoso. Las marcas empezaron a aparecer después de la primera hora. Árboles con símbolos tallados. Cráneos de animales colgados con hilos rojos. Ramitas en forma de cruces torcidas. Y, en una piedra enorme cubierta de musgo, alguien había escrito en barro fresco. Te estamos viendo. Seguí. Un murmullo me acompañaba a la distancia. Era como un rezo, en guaraní antiguo. No lo entendía, pero mi cuerpo sí. Sentía náuseas. Mareo. Temor. A las 3:03 de la tarde, mi reloj se detuvo. Justo frente a mí, en un claro oculto entre árboles, encontré una choza cubierta de ramas. Tenía collares de huesos en la entrada. Me acerqué con el machete alzado, el corazón a 1000. Y entonces la vi. Una figura encorvada, de espaldas. Pelo largo. Piel grisácea. Me di cuenta tarde, no era una persona. Era algo que me esperaba. Cuando giró la cabeza, no tenía ojos. Solo una sonrisa negra, enorme, que se extendía de oreja a oreja. Sus manos eran como garras de pájaro, y una de ellas sostenía una regla escrita en hojas secas y atadas con espinas. Nunca camines hasta el centro del monte. El centro es sagrado. La había roto. La figura no se movió. Pero las ramas a su alrededor sí. Empezaron a crujir, a cerrarse sobre mí. Todo el bosque respiraba conmigo. Y en el aire, una voz me habló, no con palabras, sino con recuerdos. El pombero no es uno. Es todos. Es el guardián. Es el castigo. Y ahora, sos parte del juego. Corrí. Corrí como nunca antes. Las raíces me querían hacer caer. Los árboles me susurraban mi nombre. Me sangraban los oídos de tanto silencio. Salí del monte al anochecer. Pero el cielo seguía igual de gris. El viejo me esperaba, de pie. Ahora sabes, dijo, sin emoción. Y saber, también es romper una regla. Me desplomé. Y supe, sin que me lo dijeran, que el pombero me había marcado. La pregunta ahora no era si me iba a atrapar, sino cuándo. Capítulo 6. El que camina detrás.
Esa noche no pude pegar un ojo. Las paredes de la cabaña crujían como si respiraran. Las sombras se movían aunque no hubiera viento. Pero lo peor era esa presencia. No la veía. Pero estaba. Atrás de mí. Siempre atrás. A las 3:03 de la mañana en punto, mi celular se encendió solo. La pantalla, en negro, mostró una frase que me heló la sangre. Todavía no terminaste el recorrido. Salté de la cama. Afuera, el monte seguía oscuro, como si no hubiera amanecido nunca. Pero yo estaba en el pueblo. O eso creía. Cuando salí, vi que la plaza estaba vacía. Demasiado vacía. Ni un perro. Ni un pájaro. Las casas cerradas. Todo tenía un aire irreal. Como si no fuera el mismo lugar que conocí. Pasé frente a la iglesia. La cruz de la torre estaba al revés. Corrí hasta la comisaría. Cerrada. Golpeé la puerta de don Gerardo, el vecino. Me abrió, pero no era él. Era su cuerpo. Su cara. Pero con los ojos en blanco y una voz hueca. No se puede salir una vez marcado. Me desmayé. Desperté en el galpón del internado abandonado de Caguazú, el mismo donde, según cuentan, desaparecieron 2 niños hace décadas. En la pared, con carbón, alguien, yo. Él había escrito una nueva regla. Nunca le des la espalda al bombero después de que te haya elegido. Lo recordé. Cuando escapé del centro del monte, le di la espalda. Rompí otra regla. Y esta era la más importante. Desde entonces, todo se desmoronó. Empecé a ver cosas donde no las había. A escuchar risas ahogadas detrás de la pared. Olor a tabaco flotando en mi habitación cerrada. Me fui del pueblo. Lo intenté. Tomé un bus a Coronel Oviedo. Pero cada vez que llegaba a la terminal, estaba otra vez en Caguazú. Como si el camino se retorciera sobre sí mismo. En la tercera vez, el chofer me miró por el retrovisor con ojos completamente negros. ¿A quién pensás que estás escapando? Me bajé. La frontera entre el monte y el mundo real ya no existía. El bombero ya no solo era una leyenda del bosque. Estaba en todas partes. En los rincones oscuros. En los sueños. En las voces que llaman por mi nombre desde el fondo del pozo del internado. Y entendí algo más. Yo ya no era solo una víctima. Ahora, era el nuevo guardián. O lo sería, si sobrevivía a la última noche. Capítulo 7. El último silbido. Volví al monte. Sabía que no podía huir más. Cada vez que intenté escapar, me devolvía a sus entrañas como un hijo perdido. Como si algo, o alguien, me reclamara. Eran las 3:03 de la mañana. Siempre lo eran. Llevaba el crucifijo que me dejó mi abuela. No sabía si creía en algo, pero necesitaba aferrarme a lo último humano que me quedaba. Las reglas ya no tenían sentido. Las había roto todas. Y, sin embargo, aún seguía con vida. Algo me decía que eso no era misericordia, sino interés. Me adentré entre los árboles secos, que ahora parecían murmurar mi nombre. Ya no como una amenaza, sino como una bienvenida. El monte me aceptaba. O me tragaba. Llegué al claro. El mismo donde años atrás se habían escuchado los gritos. Donde según los ancianos, el bombero bailaba en círculos invisibles bajo la luna nueva. Y allí estaba él. Una figura baja, oscura, de espaldas. Fumaba en silencio. El olor a tabaco impregnaba el aire con una densidad nauseabunda. Su silbido, ese silbido que solo escuché en sueños, cortó el viento como una daga. Yo no huí. Me acerqué. ¿Qué querés de mí? No hubo respuesta. Me quité la cruz. La arrojé al suelo. ¿Esto es lo que querías? ¿Otro guardián? ¿Otro perdido? Se dio la vuelta. No tenía rostro. Solo una mueca hecha de piel arrugada, con ojos hundidos, y una sonrisa que no era humana. No.
Vos me llamaste, dijo con voz múltiple, como un eco antiguo. Y ahora sos uno con el monte. El que guarda. El que escucha. El que nunca duerme. Todo se oscureció. Desperté en una choza de madera, rodeado de vegetación cerrada. Había marcas en las paredes. Las reglas. Escritas en hojas, en carbón, en sangre seca. Y afuera, lo vi. Un niño, solo, entrando al monte con una linterna. Como yo, años atrás. Quise gritarle. Advertirle. Pero no podía hablar. Yo era parte del monte ahora. El bombero no necesita que creas en él. Solo que lo escuches. Solo que lo llames. Una vez. Y cuando lo haces, ya no podés volver. Si te atreviste a adentrarte en el monte con nosotros, no olvides dejar tu like, compartir esta historia y suscribirte al canal para que más valientes escuchen lo que otros temen contar. Y recordá, si alguna noche escuchás un silbido entre los árboles, no respondas. El guardabosques de Caaguazú todavía vigila.